Vamos a hablar de la menstruación digna, un tema que hasta pues en estos días, en pleno siglo XXI, puede seguir resultando un tema tabú. Para ello tenemos aquí presente a Nacheli Ramírez Hernández, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muy buenos días, Nacheli. Muy buenos días, Sandra. Gusto estar aquí. Gracias. Y por el otro lado tenemos a Zoe García Romero, que es la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Zoe. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por aceptar. Y pues bueno, quisiera empezar con Nacheli. ¿Nos pudiera hablar un poquito de esta iniciativa que, bueno, están impulsando y que tiene mucho que ver con esta parte de, es menstruación digna y una palabra clave es digna. Claro, podría pensar de como tú lo dices, estamos hablando de un tema paradójicamente en esta época de desarrollo de acceso a información, de supuestamente rupturas, de estigmas alrededor de la sexualidad, un tema todavía tabú que además afecta principalmente naturalmente a las mujeres, ¿no? No nada más porque la menstruación digamos, atribuible a las personas menstruantes, ¿no? Sino también porque el estigma lo cargamos nosotras, ¿no? Entonces, hoy hablar de que algo que básicamente es natural, biológicamente parte de nosotras y nosotres, ¿no? Porque aquí hablamos que incluir a las personas menstruantes también, eh, tendría que no requerir esta otra palabra que es la dignidad, ¿no? Y cuando hablamos de dignidad, entonces estamos hablando en esencia de que la menstruación, cuando hablamos de menstruación digna, estamos asumiendo que digamos, este proceso tiene que vivirse en un marco de derechos humanos. Y la gente va a decir, bueno, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con la menstruación? Pues tiene que ver mucho, porque la menstruación forma parte de nuestra sexualidad, ¿no? El ejercicio libre y digno y sano de nuestra sexualidad es parte de nuestros derechos humanos, está reconocido además así, ¿no? Y entonces este proceso tiene que vivirse exactamente cuando hablamos de menstruación digna en el marco de derechos, ¿no? Y aquí estamos hablando de muchos derechos, no nada más el derecho a la sexualidad, sino visto bastante de manera muy integral, sino también el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho al esparcimiento, sí, todo esto, ¿no? Y naturalmente, pues el derecho a la salud, en la parte también incorporada. Entonces, como ves, cuando decimos menstruación digna, hablamos de una menstruación en el ejercicio de nuestros derechos humanos. Lo dejaría. Claro, claro. Pues insisto, alguien que no sabe de esto, pues todas pasamos por este proceso y para algunas es más complicado, incluso doloroso que otras. Zoe, platícanos también de esta parte de la sala menstrual que abrieron y todo lo que ustedes realizan a través de esta institución. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotras, yo soy la primera presidenta de la organización, soy la primera mujer en más de 200 años de la existencia de la universidad. Entonces, cuando llegamos, pues estábamos convencidas de que tenía que significar algo para las mujeres y personas menstruantes, ¿no? Específicamente. Entonces, comenzamos a plantear con la ola roja, ¿no? Que decimos que en el país en los últimos años, pues ha habido un empuje muy importante en la conquista de los derechos, ¿no? O las garantías que debemos de tener para nuestros derechos, ¿no? Entonces, con este ímpetu, ¿no?
del tema, ¿no? De la agenda, empezamos a hacer planteamientos y bueno, no sabíamos por dónde empezar. Nosotras queríamos tener productos de gestión menstrual gratuitos en todos los espacios de la universidad, porque pues es lo que se debe de garantizar, ¿no? Nadie nos preguntó si queríamos menstruar, pero menstruamos, lo hacemos todos los meses y a través de una serie de circunstancias, pues nos atravesan muchas desigualdades, ¿no? A las mujeres y personas menstruantes. Entonces, hicimos este planteamiento, queríamos llegar a esa meta, pero pues no teníamos el recurso, ¿no? Como para dimensionar. En mi universidad hay un universo de 330,000 estudiantes, de los cuales 180,000 menstruamos aproximadamente. Entonces, pues era económicamente imposible o poco sostenible que pudiéramos tener productos gratuitos todos los días en todos los baños de la red universitaria, ¿no? Porque tenemos 176 prepas y 19 centros universitarios. Entonces, bueno, para comenzar con este reto, lo primero que hicimos fue hacer la primera encuesta universitaria de gestión menstrual, donde obtuvimos resultados súper cañones. Tenemos información desde visita ginecológica, infraestructura en las escuelas, que es algo muy importante, del cual ahorita específicamente platicaré, información acerca de la pobreza menstrual, de la gestión menstrual. Es una encuesta muy completa que les invitaría a quien le interese poder encontrarla en nuestro sitio web, es feo.mx, ahí picándole pues la encuentra. Y nos dimos cuenta de varias cosas y creamos 3 ejes de acción. El primero es formación y educación, porque nos dimos cuenta que, por dar un dato, ¿no? Una de cada 3 estudiantes no tenía absolutamente nada de información al momento de su menarquía, que la menarquía es la primera vez que menstruas. Entonces, si hablamos de 180,000, 60,000 no tenían idea de qué les iba a pasar cuando menstruaron por primera vez, ¿no? Y hasta el momento, casi el 40% de las estudiantes no conoce sus genitales, ¿no? Entonces, hay mucha desinformación, esto como también aunado a todo lo sociocultural, ¿no? Que rodea la menstruación. En otro término, que es una parte importante de nuestro proyecto, el acceso gratuito a productos, que es uno de los ejes, encontramos que 4,1% de estudiantes, que si lo traducimos son más de 7,000 estudiantes que experimentan la pobreza menstrual. La pobreza menstrual es esta incapacidad económica para poder adquirir cualquier tipo de producto. O sea, no hay dinero para absolutamente nada. Utilizan algodón, tela, papel o algo con lo que les puedan ayudar. Y el tercer eje es los compromisos institucionales, cómo la institución genera acciones afirmativas para que podamos nosotras ir avanzando también, ¿no? En la agenda. Y parte de esos compromisos institucionales hicimos una serie de propuestas. Ahorita estamos trabajando los justificantes menstruales para las alumnas, es una parte muy importante. También que existen las condiciones mínimas en los espacios. Ejemplo, nos dimos cuenta que el 46% de los baños no tiene jabón. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar la menstruación con una copa menstrual, por ejemplo, si no tenemos jabón para lavarnos las manos? Entonces, una parte también bien importante en los compromisos institucionales es, hicimos esta propuesta de que hubiera salas de descanso menstrual. Nos dimos cuenta que 7 de cada 10 alumnas han dejado de ir a la escuela por tener cólicos incapacitantes. Y también que muchas de las alumnas tienen que dejar de estar, ¿no? En sus espacios escolares. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo tengo un cólico en la escuela, ¿cuál es mi primera opción? Irme a mi casa, ¿no? Entonces, eso hace que deje de recibir información, deje de aprender, exista y se empiece a generar una brecha, porque no solo sucede una vez al año, ¿no? Probablemente hay mujeres o personas menstruantes que cada mes tienen que faltar 2 o 3 días a la escuela. Entonces, hicimos esta sala de descanso menstrual, que es un espacio físico con sillones, con aire acondicionado o ventilador, con microondas y compresas calientes para poder calmar tu dolor, con acceso a medicamentos, que es un espacio donde si yo tengo cólicos, mi primera opción no sea irme a mi casa, sino que pueda hacer llegar a este espacio seguro. Identificamos que el 40% de las alumnas no sienten que existe un espacio seguro donde poder estar mientras menstruan en su espacio universitario. Entonces, empujamos esta propuesta y ya abrimos 9 salas en nuestra red. Y en la parte política, porque eso también tiene mucho que ver en esta parte, Nayeli, ¿cómo ha avanzado esta iniciativa? Pues fíjate que está en discusión, pero todavía tenemos muchísimo que hacer alrededor de eso. El,
la legislación y el tema no es un tema visibilizado, ¿no? Y por lo tanto, tampoco es un tema bastante novedoso en la agenda normativa, hay muchísimo, muchísimo que hacer. Y como tú lo sabes, pues ahorita, para empezar, pues estaba avanzando en estas iniciativas, había ya bastante discusión, pero pues ya cerró el año legislativo, vamos a tener que esperar ahora otra vez a que se conforme el nuevo Congreso, que además, y esto también hablamos a nivel local de muchas entidades federativas, porque esto tiene que tener una normatividad tanto federal, pero también de manera muy importante a nivel local, ¿no? Y pues hay que esperar otra vez, y tú lo sabes, el problema es que vamos a tener que empezar como de cero. Yo quisiera retomar algunas cosas de lo que Zoe comentó, ¿no? De entrada, sí, aprovechar y felicitar, ¿no? Ahora que nos toca, ¿no? Nos toca haber abierto espacios, ¿no? De repente decimos, sí, es importante que las mujeres lleguemos a puestos de decisión, pero también es importante que estas mujeres tengamos perspectiva de género y planteemos, finalmente hagamos más visible y tengamos mayor incidencia en esta agenda, ¿no? Y creo que lo que Zoe ha hecho, y por eso la quiero felicitar, ¿no? Forma parte exactamente de esta gran discusión de que las mujeres, no por ser mujeres, tenemos claridad en términos de nuestra agenda tenemos que hacer cuando tenemos el poder y pues qué gusto que así lo sea, porque esta agenda es una agenda que con todo respeto para los compañeros, pues no sería su agenda, básicamente, si estuvieran ahí, ¿no? Lastimosamente también, porque también parte del asunto es cómo creamos nuevas masculinidades y debería de hacerlo, pero entre que no lo es, pues seremos las mujeres quienes tenemos que poner. Entonces, felicitarla porque eso es importante. La otra es lo interesante de partir y que hayan partido para todo esto de información derivada de un estudio hecho específicamente con la población estudiantil. ¿Por qué es importante? Porque también creo que este ejercicio que ellas están poniendo nos marca exactamente la ruptura de estas percepciones culturales y de estigmas, porque lo que nos pone enfrente es información científica, porque lo son datos duros que nos permite tomar decisiones de por dónde podríamos caminar, ¿no? Y creo que también eso es muy importante con relación a la estrategia que siguieron después para poder atenderlo. Y creo que además también es un mensaje para el mundo político adulto y de todos lados, de que pues sí, las buenas ideas y creativas ideas muchas veces no tienen nada que ver con la realidad, ni responden a lo que está pasando, y entonces eso es muy importante de hacer. Y quiero decirte que ahora, sumado a eso, derivado de eso, también estas estrategias y estas, digamos, iniciativas que se están moviendo para la menstruación digna a nivel nacional y a nivel local, tienen también ya y están buscando información como esta que se hizo a nivel estudiantil en otros niveles para ver qué está pasando y estudios qué está pasando. Entonces, por darte un ejemplo, tuvimos la primera encuesta nacional de gestión menstrual en México, ¿no? Está hecha por sí, digamos, por una empresa, ISLI, y es la que, digamos, está utilizando de base para empezar a generar como miradas diferenciadas. Y Zoe hablaba, por ejemplo, de cómo la información, por ejemplo, de la menarca, de la primera menstruación, ¿no? De la ausencia en las compañeras estudiantes, ¿no? De cómo refería. Pero imagínate que a nivel nacional, ya incorporando, no nada más este espacio de mujeres, que uno podría pensar, naturalmente son un núcleo de privilegio, porque todavía en este país no todas las mujeres pueden llegar a la universidad, al bachillerato, ¿no? Es parte de nuestras luchas también en la búsqueda de equidad.
Imagínate esta inequidad vista desde la menstruación. Y entonces, en esta encuesta a nivel nacional dicen que el 70%, es decir, solamente 3 de cada 10 tenían información previa sobre la menarca, ¿no? Y en la parte de pobreza, para poder, lo que llama, muy bien llama Zoe, pobreza menstrual, ¿no? A nivel nacional, el 76, digamos, tenemos un problema increíble también del gasto que implican el uso de toallas, el uso de tampones. Ella misma lo marca para la escuela, el uso de que si podemos utilizar mecanismos más mejor para nuestra salud sexual, pero también mejor para el medio ambiente, como pueden ser las copas o las toallas de tela, ¿no? Pues básicamente si no tenemos agua corriente para hacerlo, para lavarlo y para mantenerlo, y que esta sea, pues naturalmente estamos hablando de un nivel de pobreza, más allá también de lo que implica el gasto alrededor del proceso de la menstruación. Y por darte un ejemplo de estas diferencias, ¿no? Si aquí la viven y hay un buen número, la verdad, bastante sorprendentemente significativo de compañeras estudiantes que tienen y sufren esta pobreza, imagínate esto en los centros penitenciarios, las mujeres y las personas menstruantes privadas de su libertad. O sea, ahí, por ejemplo, ellas no pueden comprar, no, es decir, no les permiten el ingreso de otros elementos por fuera. Tienen que comprar adentro de los centros penitenciarios 5 veces más caro de lo que les puede costar afuera. Poco para dimensionar de qué estamos hablando, y estas miradas diferenciadas son sumamente importantes, ¿no? A ver, tenemos personas privadas de la libertad, mujeres que están ahí porque robaron un producto menstrual de una tienda. De ese nivel llegamos a tener, digamos, relacionado con esta parte de falta de acceso, ¿no? Y que finalmente, pues, tenemos que hablar. Además, importante lo que Zoe plantea como alternativa ya en la escuela, de tener estos espacios de poder reposar la disminorrea y todos los padecimientos relacionados con la menstruación, que muchas mujeres tienen, algunas, como ella lo dice, de manera cotidiana, o sea, todos los ciclos, todos los meses lo sufren, ¿no? Todos los días de su menstruación, y otras esporádicas, a veces tienes el dolor no crónico, ¿no? Pero de todos modos lo tienes, ¿no? Y es discapacitante, que es lo que no se entiende, es decir, es esta teoría de las mujeres nacimos para sufrir y entonces tenemos que sufrir, pues no, ¿no? Pero además tenemos que tener las condiciones, los ajustes razonables para poder estudiar y para poder trabajar en esas condiciones, ¿no? Y salas como las que propusieron son el espacio ideal exactamente para poder hacer ese equilibrar. No es ninguna, a ver, no están condescendiendo, no tenemos más ni menos de lo que nuestros compañeros tienen, tenemos lo que nuestra circunstancia en términos de esta mirada y estos lentes diferenciados requerimos. Es como las salas de lactancia. O sea, las mujeres o sea, la Organización Mundial de la Salud nos dice, tenemos, entre más, y está probado, los niños estén básicamente con la leche materna, van a poder generar mejores defensas, articular mejor su cuerpo para lo que sigue, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos si tenemos 45 días para regresar a trabajar? Pues una de las vertientes que se analizó fue, pues, hagamos lactarios, hagamos salas de lactancia en donde puedan los niños lactar, o donde podamos sacar las mujeres la leche para poderla después proporcionar. Pues es lo mismo con estas salas de gestión menstrual, que básicamente como dicen, pues aquí puedes transcurrir en estas circunstancias que tienen, que tenemos las mujeres, lamentablemente, cada una, y ahí los cuerpos somos todos distintos, ¿no? En algún momento de nuestra vida por este proceso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestros seguidores, quienes están viendo este debatible menstruación digna a través de nuestras
redes, Instagram, X, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn. Y una de nuestras preguntas es, ¿qué debería ser el próximo gobierno en materia de salud pública y menstrual? ¿Quién quiere responder? Pues yo podría dar algunas ideas, ¿no? De inicio, creo que es plantear la política pública, ¿no? O sea, nosotros partimos de información, decíamos, a ver, ya tenemos, ya sabemos cuál, o sea, qué es la realidad, qué pasa en el terreno, o sea, el status quo, podríamos decirlo, ¿no? Lo conocemos. Y una vez conociéndolo, empezar a plantear una serie de acciones, ¿no? O sea, la generación de políticas públicas. Porque ya existe esta primera encuesta nacional de gestión menstrual donde revisándola, de verdad es que los resultados están súper cañones, sí, sí te da mucho a qué pensar, es da mucha reflexión. Cuando nosotros hicimos nuestra encuesta, pues casi salimos llorando, ¿no? De decir, de verdad, esta es la realidad, ¿no? Yo creo que tiene que ser acompañado, uno, del tema educativo y en segundo término, tenemos que hacer intervenciones bien profundas. Es que es que es hablar de todo, ¿no? O sea, puedes hablar de los permisos, ¿no? Menstruales que ya hay en algunos estados de nuestro país, algunos otros no. Por ejemplo, estados como en mi estado, en Jalisco, ya hay una iniciativa que se presentó el 2022, debió de ser por Susana de la Rosa, una diputada local que hizo una propuesta justo de un proyecto de menstruación digna aplicado en las escuelas, pero que entonces, ¿cómo se baja? Porque esta política debe ir acompañada de presupuesto, ¿sí? O sea, tiene que haber mucha voluntad y voluntad política para sí meterle dinero a este tipo de proyectos. Porque te pongo un ejemplo, esta iniciativa que se bajó a través de la Secretaría de Educación de Jalisco, es una iniciativa para todo un estado. O sea, imagínate cuántas estudiantes debe haber de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, posgrados en el estado de todos, o sea, no solo de la Universidad de Guadalajara, sino todos los espacios de educación pública y privada, ¿no? Y para eso se asignó un presupuesto de 7 millones de pesos, ¿no? Que bueno, es positivo porque es recurso, ¿no? Se tiene que empezar, me parece que este año ya va avanzando a casi 14 millones. Sin embargo, pues cuánto presupuesto le toca por persona, ¿no? O sea, pensamos casi que es menos de una toalla sanitaria por persona en términos presupuestales. Y obviamente este programa está dirigido a escuelas primarias, secundarias y preparatorias en espacios con altos índices de marginación, ¿no? Que si vemos como desde la perspectiva, bueno, pues claro que hay que empezar, si no se puede empezar con todo, como nosotras, pues empezamos con quien más lo necesita, ¿sí? Entonces, comenzar a hacer este tipo de proyectos que a mí me parecen muy positivos, pero un tema sobre del cual sí tiene que ser un eje rector, a mi parecer, es que debe haber espacios formativos permanentes para hombres, para mujeres, para diversidades, para todo, porque de verdad es que el nivel de desconocimiento que hay acerca de nuestro propio ciclo menstrual, de nuestra cuerpa y de todo lo que le rodea es increíble. O sea, en nuestra encuesta encontramos 132 maneras de cómo no decir menstruación. O sea, nos hemos inventado cientos de formas para invisibilizar nuestro proceso porque está mal hablar de eso, porque es algo insalubre. Hace poquito, de hecho, el sábado estuve en la Ciudad de México porque ESIT y Menstruación Digna y UNICEF hicieron como unas cicloconferencias que se llamaban Ciclo M y tuve la oportunidad de estar allí y platicar y convivir. Y en una charla, nos comentaron, yo no entré a esa, pero una chica comentó en la que yo estaba, ¿no? Que había una mujer que serán 50 años que hablaba, o sea, hizo la pregunta, ¿no? Oigan, pues es que a mí toda mi vida me dijeron que mi sangre menstrual era, o sea, que era como que si estuviera echada a perder. O sea, que es algo, o sea, ¿a qué voy, no? Existe un nivel tal de desconocimiento que eso hace que además de tener este proceso, vivirlo de manera precarizada, no tener las condiciones, y todavía estar estar rodeadas de tabúes, de estigmas, eh, creo que eso es parte
del por qué pues nos sentimos así, ¿no? Porque nos han dicho toda nuestra vida que no podemos hablar de eso, que no podemos usar un tampón porque nos quita la virginidad, ¿no? Entonces esa es una manera más de opresión hacia nosotras, que claro que no nos hace vivir ni nuestra sexualidad libremente, ni incluso desarrollar la autoestima, ¿no? O sea, tiene impactos muy psicológicos muy severos. Entonces, yo creo que sí debemos empujar muy duro el tema educativo desde la primaria, desde los primeros años, incluso desde el kinder, creo que sería muy positivo comenzar a hablar de este tipo de cosas, porque también en una conferencia en la que estuve nos enseñaron todo lo que venía en un libro de quinto de primaria acerca de menstruación de hace algunos años. En un libro de 150, 200 hojas, era un párrafo de este tamaño. En un libro de quinto de primaria, que es la edad promedio, casi vas entrando a la edad promedio de inicio, ¿no? De tu menstruación. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? O sea, y digo, y justo lo decía Nacheli, ¿no? Yo estoy en un espacio de privilegio porque quienes pueden acceder, o sea, en mi universidad hay una gran parte de estudiantes que pertenecen al primer quintil, ¿no? Que hay muchas personas, o sea, es una universidad que tiene mucha movilidad social, ¿no? Que genera mucha movilidad social. Entonces, pero aún así, ¿no? O sea, una de cada tres, hablamos de un tercio, pero en la encuesta nacional dice 7 de cada 3 no tenían información. O sea, hablamos de 2 tercios. Claro. Entonces, esa brecha de verdad que tiene un impacto que quizás todavía no nos alcanzamos a dar cuenta y no dimensionamos el cómo eso nos genera atravesar todavía por más violencias. Otra de nuestras preguntas, y en ese mismo tenor, hay mucho tabú en la educación. ¿Cómo cambiar esa situación? Nacheli Hernández, Ramírez Hernández, perdón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, podría, eh, ¿cómo ve esto? Esta parte de cómo cambiar. Yo creo que, a ver, coincido completamente con todo lo que Zoe planteó y de hecho esta pregunta que estás haciendo, parte ya la contestó Zoe, ¿no? O sea, básicamente requerimos de información, cada vez más información, pero además esta información tiene que ser información científica, información verídica, ¿no? Y qué más que sea exactamente a través de libros de texto que sí lo incorporen y que lo incorporen así, y de actividades y maestros que tengan las capacidades también para hacerlo de esa manera, el cómo podemos avanzar. Yo creo que, a ver, hay que entender este tema, como ya lo hemos venido planteando, y Joel lo reiteró ahorita en su participación bastante, tiene grandes arraigos culturales, no nada más mexicanos, sino en el mundo entero. Y eso tiene mucho que ver con cómo, por ejemplo, la menstruación y las mujeres, no la menstruación, las mujeres hemos sido vistas por las religiones y la construcción de la religión hacia nuestros, ahora sí que hacia nuestras cuerpas, ¿no? Esa lógica es una lógica muy arraigada, la cual tenemos que combatir básicamente con información científica. O sea, no estamos diciendo nada que no sea algo que esté comprobado científicamente. Somos seres del siglo XXI y por lo menos tendríamos que tener, digamos, tenemos los elementos y tendríamos que tener la capacidad para poderlo promover así. Yo quisiera un poco retomar la pregunta que le habías dicho a Zoe, porque ella participó mucho en esto, que es para mí súper importante, y es cómo haces la transformación, cómo lo pones en la agenda pública y en la agenda de educación para la educación de la sexualidad, porque básicamente no podemos hablar de la menstruación solita, sino cuando hablamos de la menstruación, y ese es el gran problema, cuando hablamos de la menstruación, hablamos de nuestra sexualidad. Y ese es el tema, digamos, paraguas, que es el tema de resistencias culturales más graves. Y hoy tenemos todavía una, digo, lo acabamos de vivir hace poco, o sea, argumentos del siglo pasado, hablando del siglo XX, mediados del siglo XX, puestos en modernidad ahora, y esta gran discusión de quién es el responsable de proveer educación sexual e información sobre la sexualidad a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿no? Y esta discusión, digamos, permanece porque tal parece que es, digamos, la agenda de ciertos grupos para decir que no se está permitido que el Estado cumpla su obligación
de dar educación en todo, porque la educación sexual es igual que la educación para que enseñarnos historia, para enseñarnos geografía y para enseñarnos matemáticas. Es lo mismo. Mientras, claro, no esté plagada de estigmas y de mentiras, sino de información, básicamente información científica, ¿no? Y un poco agregando de cuáles son las grandes agendas de pendientes en política pública, además de esto que para mí es fundamental y que Zoel ya lo amplió, ¿no? Lo tenemos que poner en el centro como parte de la educación, pero también tenemos que tenerla en la agenda del derecho a la educación, por todo lo que también Zoé planteó desde la primera intervención y que están haciendo en la universidad. Es decir, ¿cómo hacemos que esta menstruación sea digna desde la lógica del derecho a la educación, ¿no? Al tener el acceso, al tener la información, al poder transcurrir nuestra vida básicamente con las condiciones para poderlo hacer en la escuela. Tenemos naturalmente el centro en el nivel del derecho a la salud y ahí tenemos mucho que hacer en disposiciones de política pública todavía, ¿no? Y aquí permítanme irme a los 4 elementos que implican el derecho a la salud. Uno es la disponibilidad, es decir, tenemos que garantizar los productos para la gestión menstrual, incluyendo la vulnerabilidad económica dentro de eso, que pues ya lo hemos repetido aquí en todo lo que llevamos de nuestra conversación. La accesibilidad, que implica que no puede haber discriminación, es decir, nombrar todas las realidades en que se sucede la menstruación. Y en una de estas realidades es porque la misma Zoe y yo todo el tiempo estamos hablando no nada más de mujeres, sino de personas menstruantes, ¿no? Eso forma parte exactamente de la no discriminación y por tanto la accesibilidad como un elemento fundamental para hacerlo. Una cosa importante aquí es que hemos avanzado, ¿no? La Suprema Corte de Justicia en el 2021 propuso tasa cero para los productos menstruales, y eso forma parte exactamente de los procesos de política pública para no discriminar por economía porque no tienes el acceso a ellos. La aceptabilidad, y es que las cosas tienes que ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, ¿no? Y finalmente lo que tiene que ver con la calidad, y ahí vuelvo a repetir, tanto como lo dije en educación, como lo digo en la parte de higiene menstrual, que es la parte de derecho a la educación, derecho a la salud, en términos de que tienen que partir del saber científico y médicos apropiados para garantizar estos derechos a las mujeres y personas menstruantes. Viene, no nada más, ya dijimos, derecho a la salud, derecho a la educación, derechos laborales, regresamos a la licencia médica, quitando mitos. A ver, en Japón aprobaron las licencias médicas para menstruación, ¿no? Dolores en la menstruación, lo que se llama la dismenorrea en común, desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial cerrada. Y había el mito de que no, y todo el mundo dice, no, es que si ponemos eso, entonces nos vamos a llenar de licencias, porque las mujeres van a abusar. A ver, en Japón llevan, pues, todo lo que va del siglo pasado, casi la mitad, y lo que viene de esto, y no han llegado ni al punto 0,1 de mujeres que trabajan que piden esa licencia. ¿Qué quiere decir? Pues la licencia se pide cuando verdaderamente pues tienes el dolor que no te permite llegar a laborar, ¿no? Y lo usas y no hay ninguna demostración. Les estoy poniendo el ejemplo del país que lo tiene desde hace más años en el mundo, en donde hay algunos índices de que esto tenga que ver con lo otro. Y aquí entra en juego algo muy claro. No es nada más el Estado, tenemos que entrar a la discusión de las empresas y los derechos humanos para poder conjugar eso. Y finalmente voy a cerrar con algo que no hemos mencionado, pero que pues ahí está en el orden y tiene que ver con también el derecho a un medio ambiente sano. Y van a decir, ¿what? Pues sí, pues así como lo oyen. El tipo digamos, está calculado que en promedio una persona menstruante utiliza 14,400 toallas o tampones básicamente en su vida menstrual. Estos generalmente son no degradables, forman parte igual de un proceso que tiene que ver con el derecho al medio ambiente y por lo tanto también dentro de esta información, dentro de estos apoyos y dentro de todo lo que tenemos que hacer, tendríamos que
es seguir hablando de la sostenibilidad en términos de este proceso que nos permita también superar y acceder a este derecho. Gracias. Zoe García, perdón, Zoe García Romero, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Hay otra pregunta también. ¿Cómo influye la pobreza menstrual en los embarazos adolescentes? Así puntualmente una relación, digo, tendría que estudiarlo, la verdad es que no me imagino cuánto, pero justo la relación es lo que hablaba Nacheli, ¿no? O sea, la pobreza menstrual, yo creo que podríamos hacer como algunas conjeturas, ¿no? O relaciones. Quien experimenta la pobreza menstrual probablemente tiene muy poco acceso a la información, ¿sí? También. Entonces, el tener poco acceso a la información, el no tener acceso a productos, o sea, hablamos de toda una serie de desigualdades que atraviesan a una sola persona, ¿no? Entonces, tenemos también que ponernos a pensar y evaluar el porqué de los embarazos adolescentes, ¿sí? O sea, muchas veces a mí, o al menos se ha hablado mucho acerca del poco conocimiento que tenemos acerca de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, es todo este contexto sociocultural que no nos permite, yo siempre voy al tema educativo, digo, porque en eso estoy, en eso me desenvuelvo y es parte como de mi día a día, ¿no? Pero digo, yo la respuesta no la tendría como clara, ¿no? O certera de qué relación tiene la pobreza menstrual con los embarazos adolescentes, pero yo sí diría que el punto en común es la desinformación. Algo que tenemos que combatir, ¿no? Para eso todas estas iniciativas que ustedes están llevando a cabo. Sí, justo. O sea, porque si hablamos, pues es que me pongo un boom, ¿no? Ahorita en mi cabeza, o sea, pensando acerca de los embarazos adolescentes. O sea, que pues nuestro país tiene un índice altísimo y gravísimo, ¿no? De hecho, ahorita que también hablaban de las salas de lactancia, tenemos salas menstruales con salas de lactancia juntas. Tenemos dos espacios así. O sea, imaginémonos que no tenemos información acerca de nuestros productos de gestión menstrual. O sea, siempre o de manera básica, el primero, el más simple es hablar de toallas sanitarias, ¿no? O después, y va subiendo el nivel, ¿no? Toallas sanitarias, luego hay algunas que saben que existen los calzones menstruales, que yo diría que los calzones menstruales son increíbles para quienes empiezan a menstruar, ¿no? Para las niñas y adolescentes y así vamos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas personas cuando ya piensas en tampones, pues es casi, casi cuando estás en tus talleres, ¿no? De que hablas de productos y lo que sea, dicen, bueno, este es un nivel más avanzado y dices, ¿por qué un nivel? O sea, ¿por qué un tampón? O sea, ¿por qué hablas de niveles de avance de productos de gestión? O sea, están las tallas, los tampones, las copas, los discos, el disco desechable, copas de mil formas y de muchos materiales. Es todo un mundo, ¿no? Que hay que comenzar a explorar. Pero justo empezamos a hablar de esta desinformación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar como desde mi experiencia hasta personal, porque creo que eso puede llegar a ser muy revolucionario para muchas personas y sí cambia chips, ¿no? Entonces, cuando yo por primera vez vi una copa menstrual, dije, es que esto no me va a caber, ¿no? O sea, esto es gigante. Pero el aprender a usar una copa menstrual aumentó el nivel de autoconocimiento de mi. Yo no sabía qué era el cervix. O sea, yo no sabía qué era un cervix, no lo sabía. Estaba en la preparatoria y no lo sabía. Y yo descubrí que era un cervix porque en los tips para usar la copa menstrual dice, ingresa tu dedo a tu vagina y vas a sentir una puntita de nariz. Ese es tu cervix, ve hacia dónde apunta y así coloca la copa, ¿no? O sea, aprendiendo a usar estos productos, yo fui aprendiendo sobre mi cuerpo. Pero si no conozco sobre mi cuerpo, sobre mi ciclo, que tengo una fase ovulatoria, una fase lútea, hablar de la progesterona, hablar de las hormonas que implica. O sea, si no tenemos toda esa información, también es cómo vamos a prevenir un embarazo. Claro, claro. Y regreso a la parte tabú. ¿Cuántas niñas hay, o bueno, ya adultas también, que cuando tuvieron su primera menstruación,
ni siquiera sabía qué pasaba por su cuerpo, ¿no? Porque ni sus mamás, ni sus hermanas mayores, nadie les dijo nada, nadie las instruyó. He ahí una de las complicaciones que tenemos en un país que además es netamente machista. Nacheli. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, fíjate que la pregunta que le hiciste a Zoe, y claro que estoy de acuerdo con ella, es que no es una pregunta sencilla, porque yo, en particular, como ella no le veo una relación Como para directo. directa. Ujú. Creo, coincido con ella que hay un problema de información, y tú lo has dicho ahorita, Sandra, o sea, hay un problema de información fuerte que tendríamos que estar, digamos, resolviendo, de información en los dos niveles, información teórica y, como lo dice Zoe, una parte fundamental es cómo nos conocemos, qué es lo que, es decir, este conocimiento y este reconocimiento sobre todo, no tanto conocimiento, reconocimiento de nuestros cuerpos, porque el mismo estigma que tiene la menstruación lo tiene nuestra corporalidad, Sí, ¿no? claro. Es decir, lo tiene en el mismo nivel. Embarazo adolescente más profundo. Es decir, creo que es la información sumada digamos, una lógica de entrada donde prevalecen también estructuras, digamos, añejas desde nuestra visión de cómo nos vemos como mujeres, ¿no? Esta parte todavía de eres mujer porque vas a ser mamá, porque ese es tu fin último en la vida, lo que te va a hacer realizarte como mujer, la maternidad, y etcétera, etcétera. Lo otro, tiene que ver con el amor romántico. O sea, para mí es como equivalente a la ruptura de las percepciones de género, así aquilosada, esta concepción del amor romántico, en donde creo que las mujeres nos enganchamos muchísimo más, en términos no de la misma concepción, los hombres lo hacen igual, ¿no? Nada más que lo hacen mucho a través de las cosas más negativas, como pueden ser los celos, ¿no? Las propiedades y toda esta parte, ¿no? De eres mía y de nadie más, etcétera, etcétera, por los siglos de los siglos. Este amor nadie lo romperá, ¿no? Pero las mujeres, digamos, lo hacemos más romantizadamente, digamos, ¿no? Y en esa lógica, entonces apostamos a proyectos de vida, ¿no? Que forman parte de eso. O sea, tú cuando trabajas con adolescentes de embarazo, con embarazo adolescente, básicamente en buena parte hay una narrativa de que eso es lo que le da sentido a su vida. Y lo que tendríamos que andarnos cuestionando, ¿no? Es qué estamos haciendo nosotros para que una niña de 13 años tenga como planteamiento de proyecto de vida el tener un hijo. Y luego la otra parte, y voy a la final, es esta lógica también que tenemos nosotros mismos de romantizar el embarazo adolescente, y que hay que tener muy claro que no es así. La mayoría de las adolescentes que se embarazan de un adulto. Tenemos que entender que hay una disparidad, ¿no? De poder, ¿no? Y que aparte hay un delito que generalmente no denunciamos, ¿no? Y que esta parte de pensar, que yo siempre pongo el ejemplo, y es un ejemplo demasiado viejo, porque pues la mayoría de que me escuchan, la pobre se va a decir de qué me estás hablando, pregúntaselo a tu mamá o a tu abuelita, ¿no? Había una película muy tradicional de los adolescentes que llamaba Melody Fair, que es así como el amor, fue la primera película del amor de entre adolescentes en los años que serían 70, ¿no? Y yo siempre digo, no, es que no es un cuento de la Melody, ¿no? O sea, no es un Melody Fair, güey, es otra cosa, ¿no? Es bien diferente lo que está pasando alrededor de esa problemática, y yo creo que hay muchas cosas de lo estructural que se cruzan con la agenda de menstruación digna, pero hay otras que, digamos, finalmente se alejan de cómo entender y cómo lograr esta otra parte, ¿no? Claro. Nos quedan muchas, muchas preguntas.
igual y podríamos hacer otro debatible con este tema, eh, pero me gustaría que para cerrarlo me dijeran qué tan involucrados están los hombres en estas iniciativas que ustedes están llevando a cabo. Ay, ¿por dónde empezamos? Ya les Eh, vi las caras. Oye, a ver, los hombres tienen o sea, al menos en lo que a mí me ha tocado participar, el activismo que hemos hecho, cada que nos paramos con un hombre tomador de decisiones, o sea, lo voy a dividir en tomadores de decisiones y en pares, ¿no? Entonces, cada que he llegado con tomadores de decisiones, pues es explicar todo en contexto, ¿no? Por ejemplo, yo, pues obviamente para gestionar recurso para mi proyecto, tuve que ir con el rector de mi universidad a plantearle el por qué tenemos que hacer este proyecto, el qué significaba. Afortunadamente es un hombre con mucha sensibilidad, el rector, y pues dijo, sí, claro, háganlo, lo que necesiten, y nos aprobó un presupuesto muy importante, ¿no? Que es alrededor de 6 millones de pesos al año. Entonces, eh, pues sensibilidad, hay hombres con mente abierta, sensibles, que pueden entender, pero todos los hombres en todos los niveles con los cuales me ha tocado convivir, la verdad es que no tienen nada de información. O sea, si lo sensibilizas, muchos dirán, sí, te ayudo con esto, ¿no? Nosotros tuvimos que convocar voluntarios para armar kits que hicimos, los kits menstruales, y pues hombres sensibilizados, ¿no? Hasta ahí en la misma bodega decían, ahora entiendo la diferencia entre una toalla nocturna y un panty protector, ¿no? Pues chidísimo, ¿no? Que te estamos ayudando a que aprendas. Pero todos esos amigos, o en su mayoría, ¿no? No quiero generalizar como el cómo viven y etcétera, pero la mayoría de ellos pues tienen también mujeres o personas menstruantes en sus casas. O sea, saben, digo, saben que sus hermanas o sus mamás menstruan, claramente, pero no tienen idea de qué es. O sea, y para ellos es, pues sí, cada que le baja, así, ¿no? Cada que le baja, porque no hablan en otros términos, cada que le baja, pues sí, está con dolores, ¿no? Y le dan cólicos, y a veces me mandan a mí ¿Estás de por las mala? toallas, entonces me mandan por las toallas y tengo que preguntar si agarro de las grandotas, de las chiquitas, de las moradas, de las rosas o de las verdes. Pero, pero en realidad es que no tienen mucha información. Yo sí he encontrado particularmente y afortunadamente compañeros que han demostrado, no quiero decir aliados, ¿no? Pero compañeros que han demostrado interés y apertura para ayudarnos, pero es hasta esa narrativa, ¿no? Ayudarnos, o sea, no, en realidad, ¿qué necesitamos de los hombres o de las personas no menstruantes? Porque recordemos que hay hombres que menstruan. Necesitamos empatía, necesitamos que desmitifiquen todo eso que ellos creen que nos sucede. O sea, no es, porque de verdad es que es una violencia simbólica cada que estamos menstruando, porque pues sí, o sea, yo la verdad me pongo a llorar o me pongo muy enojada y pues estoy piqui, ¿no? La gente ya sabe que estoy menstruando, porque para mí es muy, muy evidente, ¿no? Entonces llegan y te hacen comentarios, llegan y siguen como aún sumándole a los tabúes. Entonces, yo creo que los hombres tienen un papel bien importante, o las personas que no menstruan tienen un papel bien importante, porque son también muchas veces quienes siguen perpetuando estos roles, quienes siguen perpetuando esta violencia que nos atraviesa una vez cada mes. Y la verdad es que sí genera temor. O sea, yo recuerdo haber sido esa primera compañera de mi salón que gritó en medio salón, hey, pásame una toalla, por favor. Y eso fue como una explosión, ¿no? Porque no es algo que crean normal. Entonces creo que sí es importante que se informen, es importante que se sumen, pero lo más importante es que dejen de hacernos víctimas y que dejen de reproducir estereotipos de violencia que nos dañan muchísimo. Gracias. Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No, ¿Tiene pues es que Zoe ya dijo todo lo que yo podía decir, concuerdo con ella en cada una de sus posiciones. Creo que eh, el problema es que hay la mitad, las personas no menstruantes, o sea, que es la otra mitad de la población, no entienden cuál es el proceso, no es un tema
por los propios estigmas que quieren abordar, paradójicamente, ¿no? Este, y que tenemos tomadores de decisiones un poco más sensibles que otros, tenemos tomadores de decisiones que piensan que sí le entienden porque les tocó la menarca de su hija y eso es la gran maravilla, ¿no? Y finalmente, que sí creo que es una agenda que tendremos que seguir empujando las personas que menstruamos, ¿no? O que de alguna vez menstruamos, porque forma parte de una modificación estructural en la visión. Y creo, y por otra parte, que no sería una concesión que estuvieran en esta agenda. Al contrario, creo que si volvemos al inicio, cuando hablamos de menstruación, lo dijimos, estamos hablando de la sexualidad. Estamos hablando de cómo vemos nuestros cuerpos y nuestras cuerpas, cómo nos relacionamos con otros cuerpos y cuerpas, y por lo tanto requerimos de una transformación que nos permita vivir una sexualidad más independiente, más libre, más en nuestra toma de decisiones, eh, más disfrutable, eh, y nosotras mismos y mismas tener una aceptación y un amor por nuestros procesos, por nuestro cuerpo, por lo que somos, ¿no? Y creo que en esa lógica, pues a los hombres no estarían haciendo una concesión por una agenda que no entiendan, ¿no? Porque esto, la menstruación, forma parte de eso, forma parte de, por ejemplo, romper estos mitos de que si una mujer está menstruando, pues puede tener relaciones con ella, como si estuviera sucio, ¿no? ¿No? Eso les diría, aprendan, vengan, ¿no? Porque forma parte de eso, ¿no? Y en esas lógicas vamos a poder disfrutar hasta nuestra propia sexualidad de manera diferente. Pues muchísimas gracias a las dos, Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Zoe García Romero, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por su tiempo y en especial por su información. Y pues las esperamos en otro debatible. Claro Muchísimas que sí, Sandra, muchísimas gracias a ti. Hasta luego, soy gusto en conocerte. Ven a México. Igualmente. Sí, iré pronto, nos Muy escribimos. linda. Y ojalá tuviéramos una hora más porque creo que podemos hablar muchísimo más de esto. Yo también lo creo. Muchísimas gracias, gracias. Sandra. Un gusto. Hasta Gracias, que luego. tengan buen día. Buen día a todos.